Bien, entonces, como hemos dicho, de acuerdo a la American Heart Association, la presión arterial normal sistólica está entre 80 y 120 milímetros de mercurio y la diastólica normal entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Valores bajo cualquiera de estas dos van a ser bajo el límite inferior de estas, lo vamos a considerar como hipotensión, y valores sobre el rango superior de cada uno de estos límites normales los vamos a considerar hipertensión o primero prehipertensión y luego hipertensión de grado 1, de grado 2 o ya el más extremo, una crisis hipertensiva. Bueno, la medición de la presión sanguínea se puede hacer por método invasivo y no invasivo. Los métodos no invasivos son los más comunes en la práctica diaria. Entonces, para esto podemos utilizar lo que se llama el método auscultatorio. Para esto vamos a necesitar un manguillo neumático asociado a este aparato, que es un esfingomanómetro, y que nos va a permitir regular la presión asociada a este mango que se coloca alrededor del brazo. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vamos a medir aquí es la presión a nivel de la arteria braquial. También necesitamos un estetoscopio que vamos a colocar, ¿no es cierto?, en contacto con el brazo para escuchar y tratar de sentir lo que se llaman los ruidos de Kortkopf, de los cuales ya hemos hablado y que tienen que ver con el flujo sanguíneo turbulento. Recordemos que si un vaso sanguíneo está libre de toda obstrucción y en condiciones normales, el flujo va a ser laminar y no va a generar sonido. Si hay sonido es porque el flujo es turbulento, y si es turbulento es porque probablemente algo está afectando el lumen de ese vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, para eso, lo otro que tenemos que tener presente es que la sangre se mueve por gradiente de presión. Por lo tanto, para que la sangre se mueva a través de la arteria braquial, debe existir un gradiente de presión. Por lo tanto, si yo aplicara, ¿no es cierto?, a este manguito una presión mayor, ¿no es cierto?, a la presión máxima o sistólica, yo debería cortar el flujo de sangre y por lo tanto no debería escuchar sonidos a través del estetoscopio. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que se hace. Se sube la presión en este manguito neumático a una presión por sobre la sistólica, en cuyo caso no deberíamos escuchar sonido. Luego, lenta y progresivamente, vamos a ir soltando el aire, lo que va a ir haciendo caer la presión en el manguito. Cuando la presión en el manguito, a medida que va cayendo, sea levemente inferior a la presión sistólica o máxima, se va a generar entonces, por ende, un gradiente de presión que va a permitir el flujo de sangre a través de la arteria braquial. Este flujo de sangre inicialmente va a ser turbulento y por lo tanto yo voy a empezar a escuchar los sonidos de Kortkopf. Entonces voy escuchando estos sonidos de Kortkopf que van a ir en aumento a medida que yo voy soltando entonces la presión dentro del manguito neumático. Va a llegar un momento en que los sonidos de Kortkopf, después de aumentar, van a decaer, y cuando deje de escucharlo, entonces significa que el flujo se tornó laminar, y por lo tanto entonces es en ese momento que yo voy a medir el aparato y voy a registrar la presión menor o diastólica. Entonces, en resumidas cuentas, cuando yo comienzo a escuchar los sonidos de Kortkopf, significa que alcancé la presión máxima o sistólica, y cuando dejo de escuchar a través del estetoscopio estos sonidos, entonces estoy midiendo la presión mínima o diastólica. Esto sería el método auscultatorio. Ahora bien, la presión arterial va a depender de dos factores:
el gasto cardíaco, también llamado débito cardíaco, y la resistencia periférica total. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los dos factores que se vea afectado me va a afectar la presión arterial media, porque yo voy a decir que entonces esa presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco y también a la resistencia periférica total. Nosotros ya sabemos cuáles son los factores que determinan el gasto cardíaco, que son en el fondo la frecuencia cardíaca y el volumen de latido. Por lo tanto, quiere decir que si cambian esto, me cambian el gasto cardíaco, y si cambia el gasto cardíaco, me cambia la presión arterial. Asimismo, también hemos analizado anteriormente los factores que me afectan la resistencia periférica total, y entre ellos hemos mencionado el radio de los vasos sanguíneos y la viscosidad de la sangre. Ahora bien, estos dos mecanismos, entonces, como ya hemos dicho, serían el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Por lo tanto, también es importante, ya que la resistencia periférica total depende del radio o diámetro de los vasos sanguíneos, recordar un poco también lo de las sustancias vasoactivas. Por otro lado, la presión arterial va a ser regulada principalmente por dos mecanismos. Uno muy rápido y de corta duración, ¿no es cierto?, que sería el reflejo vasoreceptor, y uno de mediana o larga duración, que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nosotros ya analizamos cuando estudiamos las hormonas secretadas por la corteza de las suprarrenales. ¿Okay? Bueno, si pensamos en el reflejo vasoreceptor, lo primero a señalar es que los vasoreceptores son sensibles a estímulos mecánicos. En este caso responden a estiramiento. Entonces, cuando aumenta la presión sanguínea, se produce un mayor estiramiento, y eso aumenta la frecuencia de descarga de las vías aferentes asociadas a estos receptores. Estos vasoreceptores van a estar localizados principalmente en las paredes de alguna arteria importante, y también en las paredes del corazón, por ejemplo a nivel de la aurícula. Entonces, cuando se activan, aumentan la frecuencia de descarga de potenciales de acción por las vías aferentes. ¿Okay? Eso ocurre cuando aumenta la presión, y si baja la presión, entonces va a disminuir la frecuencia de descarga por la vía aferente. Entonces, si la presión sanguínea se eleva y se activan estos vasoreceptores, se va a desencadenar un reflejo que va a producir, entre otras cosas, vasodilatación, con ello disminuir la resistencia vascular periférica, se va a producir bradicardia, y por ende, también se va a producir una disminución de la contractilidad del miocardio, y por ende también se va a disminuir el volumen de latido, lo que a su vez va a disminuir el gasto cardíaco. Como el gasto cardíaco disminuye, entonces la presión sanguínea va a tender a disminuir. El rango de funcionamiento de estos vasoreceptores está entre 30 y 150 milímetros de mercurio. ¿Dónde están ubicados estos vasoreceptores? Bueno, unos están localizados en el callado aórtico, ¿okay? Y otros están localizados aquí en las paredes de las carótidas. Entonces, en las paredes de los carótidas, nosotros vamos a hablar concretamente del seno carotidio para referirnos a los vasoreceptores, y de los cuerpos carotidios para referirnos a los quimioreceptores. En primera instancia vamos a dar énfasis a los vasoreceptores en el control de la presión sanguínea, participando en lo que se llama el reflejo vasoreceptor. Luego nos vamos a dar cuenta que también los quimioreceptores, que son los responsables de detectar cambios en la composición de la sangre, también pueden, por vía refleja, afectar entonces la presión sanguínea. En esta imagen entonces vemos que cuando se activan, ¿no es cierto?, los vasoreceptores del seno carotidio y aumentan la frecuencia de descarga, la vía aferente que lleva a estos potenciales de acción hacia el sistema nervioso central
corresponde al nervio glosofaringio, noveno par. Y esa información va a llegar a lo que es el bulbo raquídeo, también conocido como médula oblonga, que es donde están los centros cardiovasculares. Por otro lado, la información procedente de los vasoreceptores del arco aórtico van a viajar a través de las vías sensitivas del nervio vago, que es el décimo par. Entonces, desde el arco aórtico viajan las señales por vía aferente a través de el décimo par craneal, que sería el nervio vago, también hacia la médula oblonga. Luego aquí se produce un circuito que va a modular las salidas de la fibra simpática y parasimpática. Esto va a viajar hacia la médula espinal, y la médula espinal van a salir las fibras del simpático, que corresponden a las del nervio cardioacelerador, y las del parasimpático, que corresponderían a las vías motoras o eferentes del nervio vago. Entonces, como nosotros podemos ver acá, las señales estarían viajando desde la médula oblonga hacia la médula espinal, y desde la médula espinal saldrían entonces, por ejemplo, las fibras nerviosas del simpático, o por ejemplo acá desde la médula oblonga las del parasimpático, representadas por el nervio vago. Esas serían las eferentes. Otra cosa que también se puede ver en este gráfico es que también el bulbo raquídeo va a recibir señales procedentes de centros nerviosos superiores, por ejemplo, desde el sistema límbico. Lo que vemos en este otro dibujo es que las vías aferentes llevan la información a la médula oblonga o bulbo raquídeo, a una región específica conocida como el núcleo del tracto solitario. Todos estos son núcleos grises, y desde ahí las señales viajarían a través de otras neuronas hacia lo que sería el núcleo rostral ventrolateral de la médula oblonga. ¿Okay? Después desde ahí saldrían otras fibras que la llevarían hacia las astas intermediolaterales en la médula espinal, y de ahí saldrían hacia los efectores. Notemos ahora que, por ejemplo, aquí están representadas las fibras del simpático, ¿no es cierto?, que van a inervar por un lado el corazón, por otro lado la médula, las suprarrenales, que tienen que ver con el control de la secreción de la adrenalina y noradrenalina como hormonas hacia el torrente sanguíneo, y por otra parte también pueden inervar vasos sanguíneos, el músculo liso de los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción, por ejemplo. Entonces, claramente las fibras del simpático, ¿no es cierto?, salen de la médula espinal en la vía eferente. En cambio, en el caso del parasimpático, nacen directamente desde el bulbo raquídeo. ¿Okay? Este gráfico nos resume el mecanismo un poco del reflejo vasoreceptor. Entonces, cada vez que la presión sanguínea se eleva, se activan los vasoreceptores del callado aórtico y del seno carotídeo. Estos viajan por vía aferente, por ejemplo los del callado aórtico a través del décimo par, y los del seno carotídeo a través del noveno par, para llegar al bulbo raquídeo, específicamente al núcleo del tracto solitario. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Se produce una sinapsis inhibitoria que en el fondo va a inhibir al centro cardioacelerador, lo que va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca y disminuya la contractibilidad. Y por otra parte, se va a inhibir también el centro vasoconstrictor o centro vasomotor, lo que va a reducir el tono vascular de arteriolas y de venas, reduciendo la resistencia vascular periférica. Todo eso va a tender a reducir la frecuencia, o sea, la presión sanguínea, ¿no es cierto? Por otra parte, fibras excitatorias actúan sobre el centro desacelerador cardíaco,
lo que aumenta la descarga para